Abran su Biblia, por favor, a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Vamos a seguir nuestro estudio capítulo por capítulo, versículo a versículo, por este libro tan importante que nos ayuda a entender las cosas que pasaron, las cosas que han pasado a través del pueblo de Israel, porque son importantes para nosotros, pero que también nos ayudan a ver el futuro. Y nuestro futuro como iglesia está muy entrelazado con el futuro de Israel, precisamente en lo que este libro concierne. Entonces debemos poner atención a estas profecías que se nos dan, porque eso nos va a ayudar a entender los tiempos en los que estamos nosotros y qué es lo que tenemos que estar cuidando o viendo, que nos llevan a creer que la venida del Señor Jesucristo está muy cerca y que nosotros vamos un día a estar con Él, un día no muy lejano a estar con Él. Amén. Muy bien, vamos a orar una vez más. Entonces, bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, deseamos ser instruidos y guiados, Señor, por el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, a toda verdad. Haz que tu siervo mengüe, que tu Espíritu haga crecer delante de nosotros como iglesia el nombre de Cristo, tu nombre, Señor, y que nos ayude a ver con claridad las cosas que desde mucho tiempo atrás tú profetizaste a Israel y a que nos ayudes a comprender qué tienen que ver estas cosas con nosotros. Bendecimos tu santo nombre y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Pues estamos viendo cómo van a ser las cosas, es lo que hemos estado viendo, cómo van a ser las cosas cuando Jesús venga a establecer su reino aquí en la tierra, ¿sí? Y tenemos que recordar algo muy importante, que el Señor va a venir a establecer su reino aquí en la tierra durante 1000 años, es lo que se le llama el reino milenial de Cristo, ¿sí? Y aunque es difícil de creer o de entender cómo es posible eso, lo que las Escrituras nos dicen es que durante esos 1000 años Él va a reinar de la manera en la que hemos estado leyendo aquí en el capítulo 11 de Isaías. Todo lo que nos dice aquí que va a pasar, va a estar pasando, ¿sí? Sin embargo, durante esos 1000 años, se nos dice en el libro de Apocalipsis que Satanás va a estar en el abismo encadenado para que no pueda hacer de las suyas en toda la tierra. Pero después de 1000 años, Satanás va a ser soltado otra vez. Y después de vivir 1000 años en el reino perfecto del Mesías aquí en la tierra, Satanás va a convencer a muchísima gente de rebelarse contra Jesucristo y pelear contra Él en lo que va a ser la última batalla de este mundo, que va a ser la guerra del Armagedón. Es imposible imaginarnos eso y me encantaría hacer un estudio completo de todo eso, pero ya lo hicimos cuando estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis, así es que hoy nada más lo estamos mencionando, porque todo esto que hemos estado viendo, la forma en la que el Mesías se va a comportar, las cosas que Él va a hacer, las cosas que va a traer, las cosas que se están viendo que van a suceder, ni con toda esa bondad, ni con toda esa rectitud, ni con toda esa justicia, el hombre va a querer seguirlo hasta el final. Sí, y lo vemos desde ahorita, Tanta gente que comienza muy bien la carrera, pero a media carrera la deja. Han recibido las bendiciones de saber que son salvos, han recibido las bendiciones de caminar con el Señor, han recibido las bendiciones de sanidades, de milagros, de tantas cosas, y de todas maneras algo sucede que a la mitad del camino la deja. Ahora hay mucha gente que dice, bueno, pero si ya lo recibiste, y si ya hiciste una oración, si ya esto y el otro, todo está bien, tú no te preocupes. Yo no puedo decir eso con la confianza de que le estoy diciendo a la persona la verdad. Porque la palabra de Dios nos dice que Él de su mano no va a perder a ninguno. Pero no nos dice que nosotros no estemos en algún momento dado dispuestos a bajarnos de su mano y no seguir con Él. Por eso la palabra de Dios nos habla de la perseverancia de los santos. Debemos perseverar, se nos llama numerosas veces a perseverar, a mantenernos en Él, a escudriñarnos, a examinarnos para ver si estamos en donde debemos estar o no. Y mientras estemos ahí en donde debemos estar, estemos en sus manos, entonces vamos a poder estar seguros de que estamos bien con Él y que cuando Él venga por su iglesia nos va a llevar al cielo con Él. Entonces nos tenemos que estar examinando. Y cuando pasa algo que entristece al espíritu o nos roba el gozo o algo, tenemos que ver qué sucedió, por qué es.
Porque a menudo somos nosotros mismos que causamos eso con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ver las cosas. Sí, y podemos estarnos engañando en que no, que es Satanás, es el mundo, etcétera, etcétera. Y no lo es, somos nosotros por nuestra desobediencia. Porque eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Si algo hemos estado aprendiendo acerca del pueblo de Israel es que fueron desobedientes, adoraron otros dioses, se convirtieron en gente idólatra, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces estamos viendo cómo van a ser las cosas cuando Jesús venga a establecer su reino aquí en la tierra. Y recuerden lo que vimos en los versículos 6 al 8 de Isaías 11, lo pueden leer ahí en su Biblia. El lobo convivirá con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito, el becerro, el león y el animal engordado andarán juntos, y un chiquillo los pastoreará. Versículo 7, las vacas y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Y hablamos de cómo en el reino pacífico de Dios los carnívoros se iban a convertir de alguna manera que nosotros no podemos comprender en herbívoros, y enemigos naturales se iban a convertir o se van a convertir en compañeros. Los niños pequeños van a jugar con seguridad cerca de las moradas de las serpientes, que antes eran venenosas. De alguna manera las serpientes ya no van a ser venenosas, no van a picar a los bebés, no van a picar a nadie. Todo va a ser una armonía, todo va a ser paz, todo va a ser tranquilidad entre hombre y bestia. Y la semana pasada hablamos de cómo quizás esta era la forma que hubiera sido el paraíso si Adán y Eva no hubieran desobedecido. Porque recuerden, Dios hizo todos los animales, Dios hizo todo tipo de animales, no nada más los mansitos, hizo los leones, los tigres, todos los animales. Y cuando los vio dijo que todo era muy bueno, ¿verdad? No me imagino que todo lo hubiera declarado bueno si hay animales salvajes que se anden comiendo a los hombres y que se anden comiendo a los bebés, etcétera, etcétera. No creo que lo hubiera declarado bueno, pero lo declaró bueno. Todo estaba en armonía, todo era como Él lo había diseñado, todo era como debía de ser. Pero desafortunadamente Adán y Eva desobedecieron y todo se vino abajo. Hoy seguimos en el versículo 9 viendo algunas otras cosas que caracterizarán el reinado del Mesías aquí en la tierra. Recuerden, este es el reinado milenial, ¿sí? No estamos hablando del reino de Cristo después de que los judíos hayan vuelto a la tierra. Estamos hablando del final de los tiempos. Tenemos que mantener eso en mente. O sea, en el versículo 9 dice, nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte. Nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte. El monte donde está asentada la ciudad de Jerusalén es el monte del que está hablando aquí. Nadie hará daño. Ahorita todo el mundo se hace daño ahí en ese monte. Hay un pleito tremendo porque está la mezquita de los musulmanes y tenemos el muro de los lamentos, que se supone que es el muro occidental de lo que había sido el templo de Salomón, y tenemos un pleito tremendo y casado entre árabes y judíos, etcétera. Entonces, pero en ese tiempo nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de su santo monte. ¿Por qué? La segunda parte del versículo nos contesta la pregunta, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. O sea que finalmente va a haber lo que tanta gente está deseando que haya ahorita, que es que paz en Jerusalén. Todo mundo, muchos grupos cristianos están diciendo, oremos por la paz de Jerusalén, oremos por la paz de Jerusalén, oremos por la paz de Jerusalén, oremos para que ya no siga habiendo muertes inocentes, etc. Oremos por la paz de Jerusalén. Creemos que la paz en Jerusalén, si en Jerusalén se da la paz, todo el mundo va a estar lleno de paz. Pero podría llegar a tener Jerusalén paz por unos momentos, pero mientras el Mesías no venga, esa paz no va a ser duradera. Porque tarde o temprano alguien va a hacer algo para quebrantar cualquier acuerdo de paz que pudiera haberse hecho. ¿Sabían ustedes que los palestinos se les ha ofrecido varias veces
darles su propio estado, que tengan su propio gobierno, que tengan su propia tierra, varias veces con tal de que declaren que su propósito principal no es la destrucción de Israel. ¿Saben cuántas veces han estado cerca de firmar ese acuerdo? ¿No? Nunca. Nunca. Porque su propósito es acabar a Israel. Por eso dicen, desde el río hasta el mar, Palestina tendrá libertad. ¿De qué están hablando? Están hablando desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Y eso es lo que dicen y eso es lo que cantan. Porque su propósito es desarraigar a Israel, tumbar a Israel, hacer que Israel desaparezca del mapa. Ese es su propósito. Entonces, por más que se quiera tener paz y por más que se les dé, nunca van a estar en paz porque lo único que los va a hacer estar en paz es la destrucción completa de Israel. Pero en este momento, en ese tiempo, cuando el Mesías venga y establezca su reino, entonces va a haber paz. ¿Y por qué? Porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. O sea, finalmente va a haber paz en Jerusalén. ¿Se acuerdan la profecía del niño que nos ha nacido en Isaías capítulo 9, los versículos 6 y 7? Búsquenlo ahí en su Biblia, unas cuantas páginas hacia la izquierda. Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Pero es solamente cuando Jesucristo establezca su reino. Ahora, esta profecía de Isaías 9 la citamos mucho en Navidad, ¿verdad? Isaías 9:6 la citamos mucho en Navidad, ¿verdad? Se nos presentan tarjetas y todo eso, y de alguna manera pensamos que porque es la Navidad todo el mundo va a estar en paz. Pero no, está hablando del tiempo final, cuando Jesucristo finalmente venga y establezca literalmente su reino aquí en la tierra. ¿Sí? Sí vino a traer paz, pero vino a traer paz por ahorita entre Dios y el hombre, que es la paz más importante que nosotros debemos de buscar tener, que nosotros debemos estar seguros de que tenemos. Porque a menudo creo que los cristianos se preocupan mucho, y digo se preocupan porque, a decir verdad, yo no me preocupo tanto por ello, porque sé lo que las escrituras dicen, pero no me preocupo tanto por ello. Pero a menudo creo que los cristianos se preocupan mucho por la paz mundial, y tenemos que tener paz mundial, y si no hacemos esto, se va a acabar el mundo, y si no hacemos aquello, no va a haber paz en el mundo. Mis hermanos, hasta que no venga Jesús no va a haber paz en el mundo. Siempre va a haber alguna guerra en algún lugar, entre alguna nación, entre algún pueblo, entre padres e hijos, entre suegras y nueras, entre suegros y yernos, siempre va a haber alguna guerra. Entonces esa paz que tanto anhelamos no se va a llevar a cabo sino hasta que Jesús venga. Hasta que Jesús venga. Sí, pero por ahorita, ¿sí? Él ha venido a traer paz entre nosotros y Dios. Si nos ponemos a pensar, esta es la paz más importante que debemos buscar y que debemos tener. ¿Sí? Y no nos perdamos en todas las otras paces que se supone que debería de haber en el mundo, porque lo que más nos debe ocupar a nosotros es la preocupación de que todo ser humano haga la paz con Dios, especialmente las personas que conocemos que son parte de nuestra familia, que hagan la paz con Dios, porque si ellos hacen personalmente la paz con Dios, va a haber paz en su matrimonio, va a haber paz con sus hijos, va a haber paz con sus padres, va a haber paz, etcétera, etcétera. Porque vamos a buscar complacer a nuestro Señor y el Señor nos llama a vivir en paz con todos, como vamos a ver más adelante en Romanos. En Hechos capítulo 10 y el versículo 36, Hechos 10:36, noten lo que dice ahí. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Eso era lo que más le importaba a Dios, que su pueblo hiciera las paces con Él por medio de Jesucristo. ¿Estaban siendo oprimidos los israelitas cuando Jesucristo vino? Sí, por los romanos.
Después de que Jesucristo ascendió al cielo, siguieron siendo reprimidos y perseguidos, etcétera, sí, por los romanos. Y luego podemos avanzar más en la historia, y sí, por Babilonia, y sí, por Hitler, y sí, ahora están siendo perseguidos por personas y países que en otro tiempo estuvieron a favor de ellos. ¿Por qué? Porque la paz que vino a declarar el Mesías o Jesús cuando vino la primera vez no funcionó. No, porque la paz que vino a declarar primeramente era la paz con Dios. Y los estaba llamando a ellos a hacer la paz con Dios. Y así como nos llama a nosotros los no judíos a hacer la paz con Dios. Es tan importante que nosotros tengamos paz con Dios. Porque esa paz con Dios va a cubrir todos los otros pleitos y guerras y desacuerdos y problemas que pudiéramos tener. Pero mientras no tengamos esa paz con Dios y la reconozcamos en nuestras vidas, vamos a estar a veces con pleitos, a veces en guerras, a veces en alegatas, a veces y no vamos a encontrar la paz que tanto deseamos. Pero si estamos en el Señor, si tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, entonces tenemos esa paz que anhelamos. A los colosenses, Pablo les escribe en Colosenses 1, 18 al 20, noten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hablando de Jesús obviamente. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Versículo 19, porque al Padre le agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo, con Dios, todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, dense cuenta entonces de lo importante que fue para el Señor, para Dios, que el hombre hiciera la paz con Él por medio de Jesús. Envió a su Hijo a morir en la cruz para que ahora nosotros ya no seamos considerados por Dios sus enemigos. Ahora somos considerados por Dios sus hijos. Y nuestra paz descansa en Él. Por eso a veces me saca de onda cuando como cristianos no tenemos paz en nuestro corazón. Todo nos preocupa, cualquier cosa que pase nos saca de nuestro quicio y andamos a veces como gallinas sin cabeza, diría mi nana, corriendo de un lado para otro y buscando solución a todos los problemas y soluciones a nuestras enfermedades, soluciones a las situaciones económicas. Serenos, morenos. Nuestra paz está en Dios. Nuestra paz está en Cristo. Pagó por esa paz con su propia sangre. Tenemos que aprender a poner las cosas en sus manos y dejarlas ahí. Entonces toda esta paz que todo mundo quiere no va a venir, no va a llevarse a cabo hasta que el Mesías venga y establezca su reino aquí en la tierra. Y noten que dice que nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de su santo monte. ¿Por qué? Porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. En la antigüedad, aparte de Israel, del pueblo de Israel, el conocimiento del Señor era limitado y muy irregular. No todo el mundo sabía acerca de Dios, el Señor. No todo el mundo había escuchado acerca de Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No todo el mundo sabía acerca de su poder y de lo que Él había hecho para librar a su pueblo y de su fidelidad a su pueblo. Dios escogió al pueblo de Israel para darse a conocer al mundo por medio de ellos. Pero ¿qué sucedió? Israel falló rotundamente en darlo a conocer. Porque no lo dieron a conocer con toda su misericordia, con toda su gracia, en todos sus planes. Lo dieron a conocer como ellos querían darlo a conocer. Un Dios enojón, un Dios que si te sales de la raya, aunque sea 1 milímetro, te va a partir un rayo. Un Dios castigador, un Dios imposible de querer seguir. Sí, y mucha gente de aquellos tiempos que recibían de parte de los judíos la idea que ellos tenían de lo que era Dios, los odiaban. Tienen que circuncidarse. ¿Nos tenemos que qué? Circuncidarse.
Chale, vete con tu Dios de aquí, no quiero tener nada que ver con Él. Tienes que presentar sacrificios de sangre. ¿Sabes qué? Apenas tengo un cordero y quieres que lo sacrifique a tu Dios. Chale, no quiero hacer nada de esas cosas. Y en lugar de recibir a Dios, lo rechazaban por cómo los judíos lo representaban, por cómo los judíos lo presentaban ante el mundo. Sí, entonces Dios escogió a Israel para darse a conocer al mundo por medio de ellos, pero Israel falló. Mis hermanos, una de las razones por las que Jesús vino a la tierra fue precisamente para dar a conocer a Dios, tal y como Él es. Y por eso decimos que el que ve a Jesús, el que conoce a Jesús, conoce al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Conoce verdaderamente al Dios creador de cielos y tierra. Justo, perfecto y bueno, sí, pero misericordioso, lleno de gracia. Sí, también. Esa fue una de las razones por las que el Señor envió a su Hijo al mundo, para darlo a conocer, para darse a conocer Él a través de la vida de su Hijo. En Juan capítulo 1, los versículos 17 y 18, noten lo que dice: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás, quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Entonces para eso vino Jesús, para presentarnos a ese Dios vivo, para presentarnos a ese Dios que un día sí va a juzgar a vivos y muertos, pero que mientras el día del juicio llega, está dando la oportunidad y ha estado dando la oportunidad a toda la humanidad de volverse a Él por medio de su Hijo. Y ese es el Dios al que debemos de predicar, primeramente. Eso es lo que nos debe importar más, que el mundo sepa que puede tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Así como ahora nosotros tenemos paz con Dios. Pero a menudo comenzamos con: si no te conviertes, si no haces esto, si no haces aquello, Dios te va a mandar al infierno. Cuando deberíamos de comenzar: no te tienes que ir al infierno si haces la paz con Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. De nuevo el apóstol Juan, en Juan capítulo 17, los versículos 1 al 3, noten lo que dice. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la humanidad para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Así se logra la vida eterna, conociendo al Padre y conociendo al Hijo que Dios envió para revelar claramente al Padre. No se puede creer en alguien que no se conoce. No se puede creer en alguien con el que no se ha tenido una experiencia personal, con aquel que no nos ha tocado en lo más profundo de nuestro corazón y que hemos sentido la necesidad de caer con el rostro al suelo adorándolo y pidiéndole perdón. No se puede creer en alguien con el que no se ha tenido una experiencia personal, con el que no se conoce. Por eso debemos de hacer todo lo posible porque la gente conozca a Dios por medio de nosotros, pero la verdadera imagen de Dios, no el Dios que nosotros queremos presentar o el Dios que nosotros quizás hayamos creado a nuestra propia imagen y semejanza, el Dios del cual se nos hablan en las Escrituras. ¿Sí? Y como parte de su pueblo, al cual los que profesamos fe en Él ya pertenecemos, nuestro anhelo debe ser conocerlo a Él más y más, a través de cómo se revela Él mismo a nosotros en las Escrituras, y así poder darlo a conocer a los demás. Cantamos: no hay nada mejor. Pero lo cantamos porque está suave la canción, porque está suave la música, la melodía. Lo cantamos porque en realidad lo creemos en lo más profundo de nuestro corazón, que no hay absolutamente nada en la tierra que se pueda comparar con nuestro Dios.
Porque si lo cantamos nada más porque es una canción bonita o porque nos mueve o porque la melodía está, la letra, no debemos cantarlo porque esa ha sido nuestra experiencia. Porque estamos dispuestos a dejarlo todo con tal de seguirlo a Él. Porque estamos dispuestos a perderlo todo como Pablo con tal de ganarlo a Él. ¿Sí? Si hay algo que todavía tiene más fuerza para jalarnos hacia eso o hacia Él o ella que Dios, estamos cantando una mentira. Porque hay algo que tiene todavía más fuerza que ese Dios que no se compara con nada para jalar nuestro corazón hacia ello, que el Dios al que decimos adorar y en el cual decimos creer. Sí entendemos eso. Sí entendemos eso. Y no lo estoy diciendo para condenación de nadie, lo estoy diciendo para que nos examinemos nosotros mismos y ver si hay algo en esta tierra, en esta vida, que tiene más poder sobre nuestro corazón que la palabra de Dios y que las amonestaciones de Dios y que el llamado de Dios a ponerlo a Él primero. ¿Sí? Cuando Pablo oró por los creyentes en Colosa, esto fue lo que pidió a Dios. ¿Sí? Esto fue lo que pidió a Dios, que lo conocieran a Él. Y es lo que yo como pastor pido, no para ustedes, pido para nosotros aquí en Calvary Chapel San Diego en español. Porque me cuento entre ustedes y porque yo también necesito tener ese mismo corazón. Lo pido para todos nosotros. Si pido que nos dé amor sincero y fraternal, como veíamos el domingo en nuestro estudio de Romanos 12, pero también que aumente nuestro conocimiento de Él, porque es solo así que conoceremos su voluntad y solo así que podremos darlo a conocer a los demás. Tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo personalmente, así como conocemos a nuestro cónyuge, así como conocemos a nuestros hijos, así como conocemos a nuestros padres. Tenemos que conocerlo a Él personal e íntimamente. Y eso solamente se hace con mucha oración, con mucha lectura de las Escrituras, con mucho tiempo dedicado a servirle a Él. Y si no estamos haciendo todo eso, entonces no podemos llegar a conocerle a ese grado. Digo, pónganse a pensar. Oí algo esta tarde que me hizo así como poco temblar. Pero me dice, no quieres ir a la iglesia, no te gusta ir a la iglesia, pero estás esperando pasar una eternidad con el Señor en el cielo. ¿Tiene sentido eso? ¿Es congruente? No te gusta ir a la iglesia, no quieres estar ahí, te enfada, te molesta, te hace enojar, pero estás esperando un día estar con el Dios al que dices creer y amar, toda una eternidad. Si no la haces por 1 hora y media en la iglesia, ¿la vas a hacer toda una eternidad en su presencia en el cielo? No te gusta cantar, no te gusta alabar, no te gusta levantar tu voz al Señor. ¿Sabes que eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad en el cielo? ¿No te gusta hacerlo aquí en la tierra por 1 hora, hora y media, 2 veces a la semana? ¿Crees que vas a estar a gusto en el cielo? ¿O vas a andar dando vueltas, entrando y saliendo, esperando que digan el último amén para devolverte a la tierra inmediatamente? Mis hermanos, este es un ensayo en el que venimos a entregarnos al Señor en la alabanza y en la adoración. No venimos a cantar cantos nada más. Venimos a entregarnos a Él en adoración y alabanza a través de los cantos. Venimos a entregarnos a Él a través del estudio de su palabra, a conocerlo a Él tal y como se presenta en las Escrituras para poder conocerlo tan bien que lo podemos dar a conocer a los demás. Es solo si lo conocemos que de verdad conoceremos su voluntad, y es solo si lo conocemos íntima y personalmente que lo vamos a poder dar a conocer a los demás. Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, los versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Por eso nosotros, hablando de Pablo y los que lo acompañaban en sus viajes misioneros, desde el día que lo supimos, o sea, desde el día que se les informó de cómo los colosenses habían puesto su fe en Jesús, noten lo que dice, no cesamos de orar por ustedes
y de pedir que Dios los libre de toda tentación y de toda persecución y de toda... ¿Verdad que no dice eso? ¿Cuál es la oración de Pablo por ellos? Los llene ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quédense ahí. Mis hermanos, cuando entramos a la iglesia no dejamos nuestro cerebro colgado a la entrada del lugar, ¿ok? Lo traemos con nosotros para que todo lo que se nos diga lo filtremos y digamos, eso suena bien, eso está un poco raro, le voy a preguntar al pastor después de que terminemos el estudio. O llegamos a la casa y repasamos el estudio, esto me pareció un poco extraño. Creo que la próxima vez que va al pastor le va a preguntar por qué dijo lo que dijo. Hay hermanos que aquí al final, luego, oiga pastor, esto y esto otro. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice de nuevo? No cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, noten cuál es la razón. Para que vivan como es digno del Señor. O sea que no se puede vivir como es digno del Señor si no se conoce su voluntad. Es decir, sigue diciendo el versículo, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo iremos a tardar en conocer a un Dios infinito? Toda una eternidad. Por eso nos va a llevar al cielo a estar una eternidad con Él. Allá lo vamos a conocer tal cual es, lo vamos a ver en todo su esplendor, lo vamos a ver en todo su poder. Mientras estamos aquí, lo conocemos a través de las Escrituras, lo conocemos a través de lo que el Espíritu Santo nos revela. Y al conocerlo podemos entonces vivir de una manera digna del Señor, conociendo su voluntad y haciendo todo lo que a Él le agrada. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Y entonces nuestra vida va a producir frutos de toda buena obra y creceremos más y más en el conocimiento de Él. Y cuando Jesús establezca su reino, llegará una era gloriosa en la que no habrá límite para el acceso a la verdad divina, a la persona de Jesús, a la persona de Dios, que no me lo puedo imaginar. A Jesús más o menos me lo puedo imaginar, pero estar enfrente de la presencia de la persona que es Dios, siendo el Espíritu, ha de ser algo abrumador. Ha de ser algo que nos va a tumbar del caballo, como a Pablo, ¿verdad? Cuando iba rumbo a Damasco. Vamos a llegar y vamos a bajar la mirada, el rostro lo vamos a poner al suelo y vamos a decir, no soy digno, no soy digno, no soy digno de estar en la presencia de un Dios tan grande. Y vamos a saber que es Dios porque Él se ha revelado a nosotros a través de Jesús, por medio de las Escrituras, por el poder de su Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús establezca su reino, llegará una era gloriosa en la que no habrá límite para el acceso a la verdad divina. Y como las aguas cubren el mar, significa que será completamente. No habrá un lugar en todo el mundo donde el conocimiento de Dios no esté presente. Dios se dará a conocer por toda la tierra. Ahora, ¿cómo le va a hacer? Eso hasta que llegue el día no lo vamos a saber. Pero por ahorita tenemos su palabra y tenemos su Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, hasta que eso suceda, tenemos las Escrituras, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, que continuamente nos revelan el plan de Dios y nos dan esperanza acerca del futuro glorioso reinado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por eso todo esto que Isaías está escribiendo aquí para los judíos es importante para nosotros, porque ellos también están esperando a su Mesías. No han reconocido que Jesús es el Mesías que están esperando, pero nosotros sí lo hemos reconocido. Entonces nosotros no lo estamos esperando para que nos salve de algo, nosotros estamos esperando para que nos lleve a algo que nos prometió cuando Él ascendió al cielo y se fue una vez más a la gloria de Dios, a estar con el Padre por toda la eternidad.
Noten el versículo 10. Cuando llegue ese día, sucederá que los pueblos irán en busca de la raíz de Yesé, la cual se plantará como estandarte de las naciones y su habitación será gloriosa. De nuevo, este es al final de los tiempos, ¿ok? Esto no se ha visto ni se va a ver hasta el final de los tiempos. De nuevo, cuando llegue ese día, sucederá que los pueblos irán en busca de la raíz de Yesé. La raíz de Yesé, o Isaí, como dice en la Reina Valera 60, es Jesús, como vimos en el versículo 1 de este capítulo. Y en el reino mesiánico, de alguna manera, todo mundo tendrá algún tipo de acceso al Mesías. ¿Cómo va a ser? Yo no sé. Yo no sé. Mucha gente dice que va a ser la tecnología moderna. Dios no necesita de tecnología moderna. ¿Ok? Él nos dejó a su Espíritu Santo porque físicamente no voy a estar en todas partes. Entonces su Espíritu Santo está en todos y cada uno de nosotros. No sé, a lo mejor se va a sentar en un trono en el cielo y todo el mundo lo va a ver y todo el mundo va a tener acceso a Él. A lo mejor todos vamos a poder volar hacia su trono y vamos a poder consultarlo y vamos a poder pedirle consejo y vamos a poder ir nada más a verlo y estar asombrados de su hermosura, de su belleza, de la luz que emana, de su sabiduría, no sé. Pues de alguna manera, ¿sí? Él va a darse a conocer a todos y todos van a tener acceso a Él. Porque noten, ahí en Isaías capítulo 2 y el versículo 3, lo pueden ver en su Biblia, Isaías capítulo 2 y el versículo 3 dice que muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas, porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Entonces vemos cómo mucho de lo que ya hemos visto se vuelve a repetir y ahora se explica un poco más detalladamente y ahora nos damos cuenta de que el Señor va a estar ahí reinando desde Jerusalén. Todo el mundo va a tener acceso a Él. Él va a ser el que nos va a enseñar y cuando queramos saber algo, ¿saben qué? Ya no van a tener que ir con el pastor Carlos. Es más, no van a tener que ir ni con Pablo. Van a poder ir con el mismo Señor Jesucristo y decirle, no le van a decir el pastor Carlos me dijo esto, ¿ok? No le van a decir eso. Van a poder decirle, Señor, siempre he tenido una duda acerca de esto. ¿Cómo es que? Y Él va a contestar. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan un estudio bíblico con el Señor de señores, el Rey de reyes? Pónganse a pensar en eso. ¿Sí? Pónganse a pensar en eso. Y esto nos habla de cómo personas de todas las naciones van a llegar un día al conocimiento de Dios. En el Antiguo Testamento el Señor revela que su plan no era solo para salvar a los judíos, sino también a los no judíos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, va a haber personas de todas las naciones, de todas las etnias, de todos los países que van a tener el conocimiento de Dios y van a tener acceso a Él, porque desde el Antiguo Testamento el Señor ha revelado que su plan no era solo salvar a los judíos, sino a los no judíos también. Ahí es uno de los errores que tuvieron los judíos que pensaban que la salvación era nada más para ellos. Somos el pueblo escogido de Dios. Todos los demás son un cero a la izquierda, decía mi papá. No vale nada para Dios. Y eso no era lo que Dios les había dado a conocer desde el principio. Eso no era lo que Dios les había dado a conocer. En Génesis capítulo 12, en los versículos 2 y 3, noten lo que dice el Señor a Abraham. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Esto se iba a cumplir con la venida del Mesías, con la venida de Jesús. Porque en Él, el descendiente de Abraham, todos nosotros y toda nuestra familia es bendecida por el conocimiento de Él. ¿Sí? No quiere decir que ¡pum! Vas a tener un descendiente que en Él va a ser bendecida todas las naciones del mundo. No, obviamente nosotros ahora por la revelación progresiva que las Escrituras nos dan acerca de la voluntad de Dios, sabemos que aquellos que crean en Él, aquellos que pongan su fe en Él, su confianza en Él, son los que iban a ser bendecidos personalmente por Dios. Pero eso no quiere decir que todo mundo no tenga
accesibilidad a esa bendición, eso quiere decir nada más que solo algunos van a querer recibir esa bendición y van a querer venir a Dios en la forma en la que Él lo determina en las Escrituras. Entonces esto se cumple en Jesús, esta promesa que Dios le hizo a Abraham se cumple en Jesús, porque noten lo que Pablo les escribe a los Gálatas en Gálatas 3, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. ¿Cuántos somos de la fe aquí? Entonces todos somos hijos de Abraham. ¿Ok? Por la fe. Versículo 8. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los quienes, a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones, que es lo que leímos en Génesis 12 y luego el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son bendecidos? Los de la fe. Entonces en ti serán bendecidas o benditas todas las naciones que pongan su fe en Él, así como Abraham la puso. Ahora, yo no estoy excluyendo a nadie, ¿ok? Simplemente estoy presentando la palabra de Dios como la palabra de Dios está escrita. Dios nunca ha excluido ni excluirá a nadie. Los únicos que van a quedar excluidos son aquellos que quieran quedar excluidos, que no quieran someterse a Dios y a su voluntad. Y la razón por la que no se quieren o no se pueden someter es porque no lo conocen. Es una de las cosas por las que más agradecidos deberíamos estar con Dios como cristianos, que nos ha dado no solamente la habilidad, sino el deseo de conocerlo más y más y más. Porque por eso estamos aquí, o al menos quiero pensar que por eso estamos aquí, porque lo queremos conocer más, porque queremos conocer cosas acerca de Dios que no habíamos considerado antes, porque creemos que Dios, el Espíritu Santo, va a moverse entre nosotros y va a tocar nuestro corazón y va a abrir nuestros oídos para que oigamos cosas que no habíamos oído antes, las recibamos como no las habíamos recibido antes y las entendamos como no las habíamos entendido antes. Y no se imaginan cuántas veces alguien ha venido a decirme, pastor, eso que dijo, qué bárbaro, me llegó y bla, bla, bla. ¿Qué fue lo que dije? Y me dicen lo que dije y yo me pongo así a pensar como que, yo no dije eso. Creo que dije algo parecido, pero no eso que usted dice que dije. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu habla a cada uno de nosotros como necesitamos escuchar lo que necesitamos escuchar. Por eso estamos aquí, mis hermanos, por eso nos reunimos. Sí, es bueno reunirse, tomar café y comer pan y flanes cuando todavía hay, pero nos reunimos para deleitarnos en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, en la alabanza y la adoración a Dios. Por eso es importante que en cuanto sea posible estemos de principio a fin para recibir toda la bendición de Dios. ¿Sí? Entonces la idea, volviendo a lo que estábamos hablando, la idea de las misiones no fue una idea que nació en el Nuevo Testamento con la Gran Comisión. Fue una idea que Dios tenía ya desde el principio de alcanzar a todo el mundo. En la segunda parte del versículo dice, la raíz de Yesé se plantará como estandarte, como de las naciones, y su habitación será gloriosa. Noten, la idea de estandarte es que así, es la idea de una bandera, ¿sí? Como la banderota que se ve ahí cruzando a México del otro lado, el banderón bárbaro, o la bandera que se ve cuando se llega a Ensenada, el banderón tremendo, ¿verdad? Así es, entonces la raíz de Yesé, que es Jesús, se plantará como un estandarte, como una bandera. Pero noten que es una bandera de las naciones y su habitación será gloriosa. La idea de estandarte aquí es que así como todo país tiene su bandera, debajo de la cual los ciudadanos habitan y tienen su protección y también tienen sus responsabilidades, así durante el reinado del Mesías, el pueblo de Dios, y de hecho a todo que crea en Él y tenga, déjenme volverlo a decir, el pueblo de Dios, y durante ese tiempo toda persona que esté en la tierra va a habitar bajo el gobierno y la protección del Mesías. Porque durante el reinado del Mesías va a haber creyentes,
Pero escuchen esto, va a haber incrédulos también. Los que hayan quedado después de la gran tribulación, cuando Él venga a establecer su reino, va a haber mucha gente que no ha creído, pero van a estar vivos aquí durante ese reinado. Sí, entonces toda persona que esté aquí en la tierra va a vivir bajo esa bandera, va a vivir bajo esa protección, va a vivir bajo esa dirección, va a vivir bajo ese gobierno. Pero de nuevo, no solo disfrutarán de su protección, sino que tendrán que someterse al gobierno que la bandera representa. Y ahí es en donde va a haber problemas. Porque cuando Satanás se ha soltado, va a ir a hablarle a la gente y va a decir, oye, ¿no estás harto ya? 1000 años de este camarada reinando sobre ustedes, haciendo lo que él quiere, obedeciéndolo en todo. Lo que pasa es que te quiere tener oprimido todo el tiempo, no quiere que conozcas la verdad. ¿Cuándo fue la primera vez que dijo eso el Satanás? En el huerto. Satanás no tiene muchos trucos. Satanás es como hay un dicho en inglés, es un one trick pony. ¿Sí? Un caballito que solamente tiene un truco, que es el engaño. ¿Sí? Entonces, todos van a disfrutar de su protección, pero también tendrán que someterse al gobierno de la bandera. Ahora, algo curioso sobre la bandera. En el libro de Cantares, que es un libro que se usa para ilustrar la relación de amor entre Cristo y su amada novia, la iglesia, dice lo siguiente en Cantares capítulo 2, los versículos 1 al 4. Noten, dice, yo soy la rosa de Sarón, soy el lirio de los valles, hablando, se supone, Jesucristo ahí. Versículo 2 dice, mi amiga es entre las doncellas como la rosa entre las espinas. Y vaya que la iglesia debería ser como una rosa entre las espinas en el mundo de hoy, ¿verdad? Desafortunadamente la iglesia también a menudo está llena de espinas y no hay mucha diferencia entre uno y lo otro, pero nosotros debemos de luchar para ser esa rosa entre las espinas, ¿amén? Entonces tenemos que estar orando para que el Señor nos haga esa rosa entre las espinas. Luego la iglesia o la mujer habla en el versículo 3 y dice, mi amado es entre los jóvenes como el manzano entre los árboles silvestres. Sentarme a su sombra es un deleite, cuán dulce es su fruto a mi paladar. ¿Se fijan las palabras de amor que tienen el uno para el otro? Luego el versículo 4 dice, me condujo a la sala del banquete y me cubrió con la bandera ¿de qué? De su amor. Me cubrió con la bandera de su amor. Sí, esa es la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y esa es la relación que va a haber finalmente entre Cristo y sus redimidos. ¿Sí? Porque aunque como creyentes ya estamos bajo esa bandera de su amor, un día vamos a morar literalmente bajo esa bandera durante su reinado aquí en la tierra y luego por la eternidad en el reino de los cielos en la Nueva Jerusalén. Su bandera sobre nosotros es amor. Imagínense los banderones esos que les acabo de mencionar. Y morar bajo esos, digo, sí se siente un poco de orgullo de ser mexicano cuando ve esos banderones, ¿verdad? Siente así como que algo, soy puro mexicano, ¿verdad? Se siente algo de orgullo, sí. Ahora imagínense vivir eternamente bajo la bandera de Cristo que es su amor. Ser cubierto con sus brazos. Sentirse amado por toda la eternidad. Sentirlo fresco, como dice aquí la doncella, sentarse debajo del manzano para deleitarse en su sombra. Cuán dulce es su fruto a mi paladar. Un día vamos a tener esa experiencia personal nosotros con Él, por la experiencia personal que ya hemos tenido con Él aquí en la tierra. Oh my goodness. Deberíamos de estar emocionados, ¿no es cierto? Que esto puede pasar en cualquier momento. Deberíamos estar emocionados que un día vamos a disfrutar de esto. Deberíamos de ser movidos a amarlo más, a servirlo más, a entregarnos con más pasión, a no dejar que nada nos quite la paz ni el gozo de sabernos salvos en Cristo por lo que tenemos preparado para nosotros en el futuro, en el reino de los cielos.
Y entonces podremos cantar, no hay nada, nada mejor, con todas nuestras ganas, con toda nuestra pasión, porque sabemos que eso es cierto. El versículo 11 de Isaías 11 dice, cuando llegue ese día, sucederá que el Señor levantará una vez más su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar. Ahora, aquí parece cambiar el énfasis del reinado del Mesías a lo que sucederá en los tiempos del retorno de Israel y de Judá de su exilio. Algunos eruditos bíblicos interpretan el hecho de que diga el Señor levantará una vez más, lo que implica que ya lo había hecho antes, y se cree que este antes fue el éxodo de Egipto, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, para recobrar el remanente de su pueblo, refiriéndose al remanente que regresó a la tierra en el año 538 a.C. Además, también puede considerarse como una de esas profecías de doble cumplimiento, un cumplimiento cercano, o sea que se cumpliría en el tiempo o muy cerca del tiempo en el que la profecía se dio, y un cumplimiento que sería un cumplimiento en un futuro lejano. O también puede estar refiriéndose a la venida del remanente de Israel a Cristo en la era presente o a su futuro regreso. Como a propósito, acabamos de estudiar en Romanos, ¿qué capítulo? ¿Qué capítulo aprendimos del remanente? 11. Romanos capítulo 11, en donde habla del remanente, lo que quiere decir que ese remanente puede en estos tiempos volverse a él. De nuevo el versículo 12, levantará un estandarte contra las naciones y de los cuatro confines de la tierra juntará a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá. Entonces, en el reinado del Mesías habrá otro éxodo del pueblo judío, liberándolos no solo de Egipto, sino de todas las naciones donde han sido dispersados, porque sabemos que los judíos ahorita están regados por todos lados, ¿verdad? Hay judíos mexicanos, hay judíos americanos, hay judíos árabes inclusive, o sea, nacidos en lugares árabes, hay judíos en todos lados. Entonces todos van a ser recogidos de nuevo, por así decirlo, ¿sí? Versículo 13 dice, entonces se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ahora, para saber de qué está hablando aquí, tenemos que volvernos atrás un par de capítulos, porque se acuerdan de lo que se había profetizado en Isaías 9, 19 al 21. Si no se acuerdan, de unas cuantas páginas hacia la izquierda, a Isaías 9, y en los versículos 19 al 21 dice, por causa de la ira del Señor de los ejércitos se oscurecerá la tierra y el pueblo será como un pasto para el fuego, y nadie tendrá piedad de su hermano. Con la mano derecha robarán y se quedarán con hambre, con la mano izquierda comerán y no quedarán satisfechos. Cada uno se comerá, noten, su propia carne, hablando de sus hermanos, no a sí mismo. No se van a agarrar a mordidas ellos solos, no. Se van a comer los unos a los otros, es lo que está diciendo. Manasés, que era una de las tribus del norte, se comerá a Efraín. Efraín se comerá a Manasés, y los dos se comerán a Judá. Pero ni así cesará su furor, su mano aún seguirá extendida. Pero cuando el Mesías reine, este va a ser el resultado. Chequen, en Jeremías capítulo 3, los versículos 17 y 18. Cuando llegue ese día, Jerusalén será llamada trono del Señor. Todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor y no volverán a seguir los dictados de su malvado corazón. Versículo 18. Cuando llegue ese día, los de la casa de Judá irán a la casa de Israel, y de la tierra del norte vendrán juntos a la tierra que di a sus padres por herencia. En otras palabras, Judá, el reino del sur, subirá al reino del norte y se van a agarrar de la mano todas las tribus y unidas van a volver a la tierra que el Señor les dio a sus padres por herencia. Versículo 14 dice, sobre los hombros de los filisteos volarán al occidente y sacarán también a los que habitan en el oriente, Edom, Moab, les servirán y los amonitas los obedecerán. Este es de nuevo Israel. En el reinado del Mesías las naciones ya no harán guerra. Los conflictos serán resueltos justa y rápidamente por el Mesías y sus gobernantes. ¿Quiénes creen que son los gobernantes del Mesías? La iglesia.
La iglesia. Nosotros vamos a estar ahí, vamos a ser los meros meros, ahora sí. Nosotros ahora sí, pero vamos a tener que reinar con la justicia de Cristo. No vamos a estar ahí para hacer lo que a nosotros nos dé nuestra regalada gana. ¿Ok? Las naciones desobedientes, aquí descritas como los filisteos y Edom y Moab y los hijos de Amón, tradicionalmente son enemigos de Israel. Estas serán castigadas. Y esto lo habíamos visto profetizado en Isaías 2:4. Noten ahí en su Biblia en Isaías 2:4. Él juzgará entre las naciones. Él juzgará entre las naciones y dictará sentencia a muchos pueblos. Y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. Entonces va a haber paz en el mundo. ¿Sí? Versículo 15 dice, entonces el Señor secará el mar de Egipto, que parece una lengua, y con el poder de su espíritu levantará su mano sobre el río y lo partirá en 7 brazos para que pueda cruzarse con sandalias. ¿Qué nos recuerda eso? El mar rojo. Versículo 16. Y el remanente de su pueblo, el que haya quedado de Asiria, tendrá un camino como lo tuvo Israel cuando salió de la tierra de Egipto. Entonces, así como Dios había hecho un lugar para que su pueblo pasara por tierra seca a través del Mar Rojo en el primer éxodo, así en el segundo éxodo, Él iba a eliminar o va a eliminar cualquier barrera física que pudiera impedir el regreso de su pueblo a la tierra prometida. No va a haber quien les estorbe, no va a haber quien trate de estorbarlos. Lo que esto quiere decir es que cualquier obstáculo para que se reúnan aquellos que fueron dispersados a las naciones va a ser quitado. ¿Por qué? Porque nada se puede oponer al gobierno del Mesías. En ese tiempo se va a hacer lo que Él diga, cuando Él diga, cómo Él diga. Y nadie va a poder quejarse o decir que no se puede. Porque Él va a estar ahí para asegurarse, reinando con vara de hierro, se nos dice en el libro de Apocalipsis, reinando con vara de hierro para asegurarse de que todo esto suceda. ¿Sí? Para terminar, quiero que leamos lo que el profeta Jeremías escribió, cuando también el Señor habló de lo que estaba por hacer con Judá y con Israel. En Jeremías capítulo 16, los versículos 12 al 15 dice esto. Y los hechos de ustedes, hablándole a Israel, a Judá, los hechos de ustedes son peores que los de sus padres, porque cada uno sigue los dictados de su malvado corazón y a mí no me obedecen. Versículo 13, por eso voy a expulsarlos de esta tierra, voy a lanzarlos a un país que ni ustedes ni sus padres conocieron. Ahí servirán a dioses ajenos de día y de noche, porque yo no voy a tenerles compasión. Versículo 14, sin embargo, vienen días en que ya no se dirá, viva el Señor que sacó de Egipto a los hijos de Israel, palabra del Señor. Versículo 15, sino que se dirá, viva el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de todos los países por donde los había dispersado, porque yo los haré volver a la tierra que antes di a sus padres. En otras palabras, la bondad del Señor se va multiplicando. Sí, el Señor es justo, sí, el Señor a veces es severo, sí, el Señor a veces corrige, disciplina y no nos gusta su corrección y no nos gusta su disciplina, pero saben que al final su compasión, su misericordia, su gracia es más y nos cubre y nos devuelve, nos regresa al lugar de donde nos encontró para disciplinarnos. Su bondad la que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, todo esto es importante para nosotros porque si vemos cómo se portaron los judíos con Dios, vemos por qué tuvo que disciplinarlos. Y se supondría que nosotros debemos aprender en cabeza ajena, ¿verdad? Pero a veces no sucede. Pero si el Señor nos estuviera disciplinando ahorita, por algo, por alguna situación. Debemos ver cómo hizo con los judíos después de que terminó la disciplina, y cuando terminó la disciplina, ¿qué hizo? Los volvió a recoger y los volvió a traer a la tierra. El enojo del Señor no dura para siempre.
no dura para siempre. Gracias, Señor, que es misericordioso. ¿Sí? Por la noche puede ser que haya llanto, pero en la mañana que vuelve la alegría, ¿verdad? Vuelve la alegría. Mis hermanos, este es el Dios al que servimos. Este es el Dios en el que creemos. Este es el Dios que ha hecho provisión para nosotros, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y el estudiar todas estas profecías nos dejan saber de su fidelidad a su pueblo, aun cuando su pueblo falla. Por eso como cristianos no debemos temer a Dios en el sentido de que nos va a castigar y nos va a mandar al infierno. Lo que debemos temer es ofenderlo a pesar o a la luz de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que nos debe dar temor. Y debemos buscar tener esa experiencia personal e íntima con Él diariamente. No podemos dar a conocer a Dios si nosotros no lo conocemos como las Escrituras nos lo revelan y como el Espíritu Santo nos lleva a conocerlo. Necesitamos ese conocimiento íntimo y personal de Él para darlo a conocer a Él. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre. Oh Dios, gracias por este libro de Isaías. Gracias por las profecías que se nos presentan, Padre Santo, en cuanto a tu pueblo Israel, las disciplinas que aplicaste a ellos, las razones por que las aplicaste, Señor. Te damos gracias de que, Padre Santo, aunque ellos fueron como fueron, tú fuiste el Dios fiel, Dios verdadero, Dios que siempre buscó llevarlos al arrepentimiento y todavía estás esperando que ellos se vuelvan a ti, Señor. Padre, te damos gracias porque ese mismo tipo de Padre eres con nosotros, porque aunque a veces te fallamos, Señor, y a veces tienes que disciplinarnos, tienes que corregirnos, de todas maneras tu enojo, tu ira no permanece para siempre, Señor. Tu misericordia se deja ver y tú nos permites sentir esa misericordia y recibir tu gracia y podemos seguir adelante adorándote y alabándote a pesar de las cosas que a menudo tenemos que sufrir, Señor, por nuestra propia imprudencia. Señor, nos encomendamos a ti, te pedimos que sigas abriendo nuestros ojos a la verdad de quien tú eres y que podamos diariamente buscar, Señor, tener esa relación personal e íntima contigo, Señor, diariamente, profundizándonos más en el conocimiento de quién eres tú para poder darte fielmente a conocer a un mundo que tanto te necesita. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Encomiendo a mis hermanos y mis hermanas a tu mano de gracia. Y te pedimos, Dios, que sigas bendiciéndonos como iglesia, sigas bendiciéndonos como individuos, sigas bendiciendo a nuestras familias. Protégenos, Señor, de los ataques del enemigo y permítenos, Señor, caminar fielmente contigo el resto de nuestros días. Pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús y la iglesia dice, amén, amén y amén.